Muy buenos días. En el día de hoy les voy a hacer una exposición acerca de los derechos de los campesinos en el marco jurídico colombiano. El estudiante que va a hacer esta exposición es Juan Sebastián Corozo Angarita, quien les está hablando en este preciso momento. Esta exposición está dirigida a la profesora Leni Viviana Murcia Naranjo, quien es la profesora que me está dictando la asignatura de los mecanismos de reparación a víctimas y restitución de tierras. Antes de iniciar con esta exposición, quiero hacerles entender que mi exposición se basa en los diálogos agrarios que estuvo pues en el martes 6 de mayo en la unidad de restitución de tierras, en el auditorio principal de la unidad de gestión administrativa de restitución de tierras despojadas y abandonadas, que está pues en el centro de Bogotá, allá en el edificio Alianza. Y estuvo pues 4 exponentes, de los cuales ustedes ven aquí en la pantalla, donde cada uno de ellos pues dio una intervención muy interesante, pero para la finalidad de mi exposición solamente vamos a tener en cuenta a uno de ellos, que es Haroldo Quirós, ¿sí? Porque vamos a tener en cuenta incluso algunas de sus sentencias del campesinado para la finalidad de esta exposición. Como se pudieron dar cuenta en la exposición anterior, estoy haciendo alusión a 4 ponentes o panelistas importantes de un derecho agrario que hubo pues el día martes. Estuvo pues el doctor Adoldo Wilson Quirós Monsalvo, quien es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Estuvo también el doctor Jaime Arajo Rendería, el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Estuvo la doctora Ariana Achides, quien es abogada litigante y feminista, especialista en Derecho de Familia y también docente universitaria. También estuvo la doctora Jacqueline Campos Rincón, quien es la secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras. Pero como les dije en la diapositiva anterior, todo el tiempo vamos a estar exponiendo acerca del doctor Adoldo Wilson Quirós Monsalvo sobre nuestro tema principal, que es la jurisdicción agraria y rural. Ahora bien, ¿quiénes asistieron a este diálogo agrario? Como ya les dije, pues la fecha en la que se hizo estos diálogos agrarios entre todos los ponentes o panelistas que mencioné anteriormente, pues se inició pues hace 8 días, en el día martes, en el día 6 de mayo de 2025. Obviamente el profesor al que voy a hacer también alusión para esta exposición es el profesor de Derecho Agrario y de Conflictos Agrarios, quien me invitó a este evento de los diálogos agrarios, que fue el doctor Jaime Alberto Delgado Beltrán. Y los estudiantes que asistieron también en ese mismo evento fue Carmen Gisela Cadenas Verga y Juan Sebastián Corozo Angarita, quien les está hablando. Es necesario aclararles que aquí para la exposición presente solamente lo voy a hacer yo. Carmen Gisela no lo va a hacer conmigo, solamente lo voy a hacer solo, pero quiero hacer alusión en el sentido de que ella participó en este evento, pero la exposición la hago yo solo. Eso es lo que quiero aclarar. Bueno, como les dije anteriormente, aquí el tema central de toda mi exposición y al que voy a hacer alusión al doctor Adoldo Quirós es la jurisdicción agraria y rural. Entonces aquí el doctor Adoldo Wilson Quirós Monsalvo nos habló sobre 2 actos legislativos de la cual deriva o se origina la jurisdicción agraria y rural. El primero es el acto legislativo 1 de 2023, por medio del cual se reconoce al campesino como un sujeto de especial protección constitucional y solamente tiene 2 artículos. Es muy cortico.
Y el otro es el Acto Legislativo 3 de 2023, por medio del cual se modifica la Constitución Política de Colombia de 1991 y se establece la jurisdicción agraria y rural. Y esta también solamente tiene 5 artículos. También es muy cortico. Listo. Antes de hablarles de la jurisdicción agraria y rural, es necesario tener en cuenta algunos conceptos muy importantes para poder entender de lo que se trata esta exposición. Y vamos a empezar con qué es un campesino en sentido estricto. Entonces aquí tenemos en cuenta que un campesino es un sujeto, ya sea un hombre o una mujer, de la tierra. Es un sujeto que incluso trabaja en la tierra. ¿Por qué? Porque se dice que tiene una gran relación directa y especial con la tierra y con la naturaleza, por medio del cual se deriva la producción de alimentos y otros productos agrícolas. También hay que tener en cuenta que los campesinos trabajan la tierra por sí mismos, ¿sí? Por ellos mismos. Y por eso es que dependen sobre todo del trabajo en familia. De hecho, aquí podríamos hablar también de derecho de familia, pero para fines de esta exposición no lo vamos a abordar tanto, pero sí hay una estrecha relación entre el derecho de familia y el derecho agrario. Y más cuando los campesinos trabajan con sus hijos o también con sus nietos, incluso con primos, con hermanos y demás, dependiendo pues del terreno en el que se está trabajando. Pero también se trabaja de otras formas de pequeñas escalas de organización del trabajo. Y es por eso que muchos campesinos están tradicionalmente integrados en todas sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y sistemas agroecológicos, precisamente porque ellos cultivan diferentes productos agrícolas. Así como ya tenemos una noción de qué es un campesino en sentido estricto, también tenemos que tener en cuenta qué es un campesino en el sentido amplio. Entonces, aquí el término campesino sí se puede aplicar o sí se puede tener en cuenta a cualquier persona natural que se ocupe de la agricultura, de la ganadería, de la transhumancia, de las artesanías que estén muy relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural. O también está siendo aplicada también para aquellas personas indígenas que también están trabajando y que viven del trabajo de la tierra. Y por supuesto, el término campesino también se aplica a aquellas personas que no tienen tierra, de acuerdo al artículo primero de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Ahora bien, de acuerdo con lo que ya les mencioné anteriormente sobre el Acto Legislativo 1 de 2023, pues aquí se va a tener en cuenta al campesino colombiano como un sujeto especial de protección constitucional. Y esta a su vez se hace alusión también en el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Entonces, haciendo un parafraseo, pues al artículo 64 de la Constitución Política, pues se dice de que es un deber del Estado colombiano promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra al campesinado y también al propio campesino y también a los trabajadores agrarios, ya sea que se haga de forma individual o de manera asociativa o colectiva. Pero también se tiene que tener en cuenta al campesino como un sujeto de derechos y de especial protección por una sencilla razón, porque este campesino siempre va a tener una particular relación, vínculo, nexo o relacionamiento con la tierra basada en la producción de alimentos, teniéndose en cuenta la garantía de la soberanía alimentaria. Entonces, si volvemos al tema de derecho de familia, pues también tiene mucho que ver con el derecho de alimentos, ¿cierto? También tiene mucho que ver con la afiliación, también tiene mucho que ver con el derecho laboral, y sí, entre otros que no vamos a profundizar tanto. Pero también se va a tener en cuenta diferentes formas de territorialidad
campesina dentro de unas condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo puedan distinguir de incluso de otros grupos sociales. Por otro lado, también en el mismo acto primero de 2023 y en el mismo artículo 64 de la Constitución Política de Colombia de 1991, también se hace alusión a los campesinos y a las campesinas. Entonces, como decíamos antes, los campesinos en sentido estricto son sujetos de la tierra, ya sean hombres o mujeres. Entonces aquí los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las poblaciones. Y por supuesto ante la ley. ¿Por qué también ante la ley? Porque tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación dentro del ejercicio de sus derechos, pero en particular con todos los derechos que estén muy bien fundamentadas o incluso que tienen un origen en sus diversas situaciones a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural y a nivel político. Y al mismo tiempo se va a crear el trazador presupuestal del campesinado como una herramienta para el seguimiento del gasto. Y también la inversión realizada por múltiples sectores y entidades que son dirigidas a atender a la población campesina ubicada en una zona rural o una rural diversa. Ahora vamos a exponerles qué es un trabajo agrario. Entonces, de acuerdo con el doctor Erto Sapiniani del país de Uruguay, pues él nos dice que el trabajo agrario es aquel trabajo que tiene al campo como escenario principal porque es su hábitat rural e involucra una gama de tareas, de deberes agrarios que se relacionan con la preparación y la combinación de los recursos naturales, la conservación y el cuidado de esos elementos naturales que actúan en el proceso de producción, las actividades de recolección y de extracción de los frutos y de la conservación inmediata de los mismos. Entonces, como podemos ver incluso en la imagen, pues el trabajo agrario consiste en trabajar la tierra. Precisamente por eso es que el campo es un escenario principal porque ahí es donde se derivan los alimentos, como decíamos anteriormente. Entonces aquí, como decíamos antes, se relaciona el derecho agrario con el derecho de familia y con el derecho laboral, como podemos ver en la imagen. Y así es como se producen los alimentos que incluso como somos ciudadanos de la ciudad, pues ahí es donde deriva y nosotros consumimos todo lo que ellos producen, todo lo que ellos cultivan y todo lo que llegamos en nuestras casitas en el comedor. Por otro lado, también es muy importante determinar qué es una actividad agraria. Esto es sacado del Código Agrario de la República de Panamá, es decir, esto también es derecho internacional, no es derecho interno, sino internacional, pero también lo tenemos que rescatar porque esto también tiene mucho que ver con el campesinado. Pero aquí tenemos que ver mucho con el tema biológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nos dice el artículo 11 del Código Agrario de la República de Panamá, pues que en términos biológicos, la actividad agraria es aquella actividad que se realiza en el desarrollo del ciclo biológico, vegetal o animal, siendo ligado de manera directa o indirecta con el aprovechamiento de los recursos naturales y que se resuelve en la producción, la transformación, la industrialización y la comercialización de muchos de los productos agrarios. Les voy a poner un ejemplo basándome en la imagen que están viendo. Aquí tiene mucho que ver con las abejas. Las abejas, como sabemos, pues producen miel. Pero ¿dónde producen esa miel? Pues en sus panales. Ahí es donde, por un lado, pues tienen a sus crías y por el otro lado están produciendo la miel, que lo que nosotros consumimos incluso en nuestros desayunos o en nuestras onces. ¿Sí? Pero ¿de dónde deriva la miel? De las abejas. Y así es como se produce una actividad agraria. Y es que por eso hay unos campesinos que también tienen en cuenta algunas abejas, obviamente con especial protección para no dejarse picar de ellos. Y así es como ellos, gracias a ellos, incluso con las abejas, pues nos llegan a nosotros nuestra miel de ellos.
y así es como nosotros consumimos nuestros alimentos. Listo, ahora sí ya llegamos a nuestro tema central de exposición del cual hizo referencia el doctor Adolfo Wilson, aquí con la jurisdicción agraria. Entonces, obviamente en su exposición original, él no expone una definición como tal de la jurisdicción agraria y rural, pero yo sí quise consultarla para poder entender a qué él se estaba haciendo referencia con la jurisdicción agraria y rural, porque él habló de muchas cosas, pero no habló como de la definición como tal, y por eso es que esto es parte de una investigación propia para poder no solamente entender lo que quiso decir el doctor, sino también aclarar aún más de qué se trata su tema de exposición, la cual ahora estoy haciendo referencia. Entonces yo quise investigar y me gustaría exponer que la jurisdicción agraria y rural es el nuevo poder que la Constitución Política de Colombia de 1991 le otorga a algunos jueces y magistrados para resolver ya de manera exclusiva y especializada acerca de los conflictos agrarios y rurales que ocurren en el país. Más adelante les voy a exponer algunas sentencias, que eso sí lo expuso el doctor Adoldo, donde él participa resolviendo muchos conflictos agrarios y rurales dentro del país, alrededor de muchos municipios del país. Entonces, esta nueva jurisdicción agraria y rural se suma o se agrega o se adiciona, más bien, a otras jurisdicciones que ya existen dentro de la rama judicial, por mencionarles incluso las más importantes: la jurisdicción común u ordinaria, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción agraria y rural, que es el tema central de nuestra exposición, la jurisdicción especial para la paz, las jurisdicciones especiales, la jurisdicción especial indígena y por supuesto los jueces de paz, que también son muy importantes porque están siendo establecidas por la ley 497 de 1999. Entonces miren cómo la jurisdicción agraria y rural es tan importante, porque a pesar de ser tan reciente, se suma a otras jurisdicciones para administrar justicia en todo el país. Entonces surge una pregunta importante. Ya sabemos la jurisdicción. Ahora, ¿cuáles son las competencias que debe tener en cuenta esta jurisdicción agraria y rural? La vamos a tener en cuenta en la siguiente diapositiva. Una vez establecidas pues, la jurisdicción como tal, ahora vamos a tener en cuenta las competencias de esa misma jurisdicción. Entonces, ¿qué tipo de conflictos deben ser conocidos a través de la jurisdicción agraria y rural? De una manera sencilla, me gustaría exponerles de que la jurisdicción agraria y rural deberá resolver muchos de los conflictos agrarios y rurales que estén muy relacionados con con los siguientes temas que pueden entrarse en conflicto en temas agrarios y rurales. Dependiendo del caso, pero aquí los temas se van a tener en cuenta con la definición de derechos sobre unos predios agrarios. También con las certidumbres agrarias, con las acciones de nulidad agraria sobre unos actos de la Agencia Nacional de Tierras, sobre el uso de recursos comunales en unos predios agrarios, el uso del suelo rural y por supuesto los contratos agrarios. Entonces, aquí es donde ya tenemos en cuenta tanto la jurisdicción como la competencia que se tienen en cuenta a través de diferentes casos que pueden llegar a través de la jurisdicción agraria y rural. Ahora vamos a llegar a otro tema adicional que también, esto sí lo mencionó el doctor Adolfo Wilson, de qué son las políticas públicas. Y él habló de dos cosas. Entonces digamos que cuando vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hacer dos partes. Esta es la primera parte. Entonces, en esta primera parte se va a decir que es una promoción de los derechos de las comunidades campesinas y que por eso las autoridades competentes en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital promoverán unos mecanismos para brindar asesorías, representaciones y formaciones especiales
tanto a unas personas como a unas comunidades campesinas, para que estos puedan superar las barreras o las dificultades que ellos tengan con la asignación, el reconocimiento y la protección de los derechos sobre la tierra, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Entonces, como vemos en la imagen, haciendo una alusión al artículo mencionado, pues aquí donde tenemos en cuenta que los campesinos pueden tener derecho a la educación, pueden tener derecho al trabajo, pueden tener derecho a la vivienda, pueden tener derechos al acceso al agua, tienen derecho a muchos de los beneficios que nosotros tenemos incluso aquí en las grandes ciudades, como por ejemplo hasta Bogotá. Entonces, para estos campesinos también pueden ingresar a muchos bienes y servicios públicos que el Estado le otorga, que también ellos puedan tener como gente campesina. Y ahora, esta es la segunda parte de qué son las políticas públicas. Entonces, como les dijimos anteriormente, aquí también se aplica al tema de las mujeres campesinas. Entonces, también podemos decir que las políticas públicas también es una promoción de los derechos de las mujeres campesinas, y lo mismo que la anterior, que las autoridades competentes a nivel nacional, departamental, municipal y distrital van a tener unos mecanismos para brindar asesoría, representaciones y formación especiales ahora a las mujeres rurales, para que también puedan superar barreras y dificultades que ellos tengan en la asignación, el reconocimiento y la protección de sus derechos sobre la tierra. Lo mismo con el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia de 1991, con base en los bienes y servicios públicos que mencionamos anteriormente. Entonces aquí también decimos que hasta las mujeres pueden tener incluso acceso al Internet. ¿Por qué? Por el tema del derecho a la educación. También tienen los mismos derechos a los alimentos, los mismos derechos a la vivienda, porque también estamos hablando de desplazamientos forzados, de despojos, de abandonados forzados. Entonces, digamos que hasta las mujeres también tienen los mismos derechos que hasta los hombres campesinos. Aquí no hay ninguna discriminación como lo decíamos antes. Entonces, las políticas públicas también tienen mucho que ver con las mujeres campesinas para garantizar sus derechos en el campo. También llegamos a otro tema muy importante, que esto también forma parte de mi exposición, de la cual estoy haciendo alusión al doctor Adolfo Wilson Quirós Monsalve, donde también habló sobre qué es la justicia agraria. Entonces él mencionó 4 aspectos muy importantes. Entonces él nos dice, en sus propias palabras de él, que es todo un conjunto de órganos jurisdiccionales que son los encargados de conocer problemas jurídicos, y que esta justicia agraria se encarga de prevenir o de resolver los litigios o problemas inherentes a las actividades agrícolas y a las medidas de ordenación y de reforma en materia agraria, o también de reforma de unos regímenes de tierras. Adicionalmente, se podría decir que dentro de la materia de la Administración de Justicia Agraria se dice que existe una heterogeneidad conceptual marcada, porque esta va más allá de una acción simplemente consultiva, porque esta también puede implicar una imposición de sanciones penales, pasando por el ejercicio de una interdicción, de una jurisdicción, perdón, para luego llegar a un caso, que es donde se determina la competencia. Entonces, estas mismas fórmulas se han agrupado en 4 categorías principales, o en 4 elementos principales, o en 4 pilares principales, digámoslo así, que son los siguientes. El primero son los organismos administrativos. El segundo son los organismos ad hoc, es decir, los organismos para esto, como se le conoce incluso traduciéndolo al español de latín. Entonces son organismos ad hoc, o para lo cual fueron creados para las finalidades de la reforma agraria. El tercero son las jurisdicciones ordinarias, y el 4 son las jurisdicciones especiales. Les voy a traer un ejemplo muy actual sobre la justicia agraria. Se dice que la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, más conocida como la FAO, se dice que es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que lucha en contra del hambre y de la inseguridad alimentaria, promoviendo la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Entonces, aquí tenemos en cuenta la importancia de la justicia agraria, relacionándolo con todos los temas que ya hemos puesto hasta este momento. Ahora les vamos a hablar sobre unas sentencias, sobre unos casos de los cuales el doctor Adoldo participó, de las cuales cobran gran importancia y que él expuso el día martes en su ponencia. Listo. Aquí, como les dije anteriormente, pues vamos a exponer unos temas vinculados directamente con el derecho agrario. Aquí son sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de las cuales el doctor Adoldo Wilson Quirós Monsalve, pues en algunas de ellas fue magistrado ponente, mientras que en otras él participó como haciendo un salvamento de voto. Entonces, obviamente no les puedo hablar de cada caso en particular, porque cada uno de ellos es muy extenso, lo cual se me haría imposible pues exponerlo aquí, pero la idea es hacerles como unos temas de los cuales cada sentencia de las cuales él participó, pues tienen alguna cosa que ver con todo lo que hemos expuesto hasta ahora. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de una nulidad de compraventa de un bien inmueble por violencia generalizada. Entonces esto tiene mucho que ver con el derecho agrario. La nulidad absoluta de compraventa por suceder la unidad agrícola familiar también tiene mucho que ver con el derecho agrario. El funcionamiento de la jurisdicción agraria y de la reivindicación de los predios agrarios también tiene mucho que ver. Los daños por impedir la explotación de licencias mineras también tiene mucho que ver. La declaración de una pertenencia agraria y de la pertenencia por una prescripción adquisitiva agraria. Y por supuesto, un tema de conflicto agrario, como les decía anteriormente, él también tuvo que ver mucho con la participación de incumplimientos en contratos de arrendamientos de varios bienes inmuebles a nivel rural agrarios. Entonces, miren cómo estas sentencias cobran importancia, en las cuales él participó en muchísimos temas, en muchísimos casos, y es donde aquí resaltamos la importancia de los temas que tienen que ver con la justicia agraria y también con la jurisdicción agraria y rural. Entonces aquí es donde estamos hablando de casos. Vamos a hablar de otros 5 casos también importantes aquí. Aquí les traigo unas últimas 5 sentencias, de las cuales tampoco vamos a profundizar mucho de qué se trata cada una de ellas porque se nos haría imposible, pero la idea es hablar de los temas que están vinculados directamente con el derecho agrario y también con la justicia agraria y por supuesto con la jurisdicción agraria y rural. Entonces aquí también tenemos un reconocimiento fático y jurídico de los segundos ocupantes, la anulación de efectos jurídicos de una situación fática y jurídica de los segundos ocupantes, la oportunidad para presentar una oposición muy fuerte al trámite de restitución de tierras, que aquí también es otro caso de conflicto agrario, la buena fe en la justicia transicional de un proceso de restitución de tierras, que aquí también lo menciono por la finalidad de la clase con Leni Viviana Murcia Naranjo, y por supuesto el último que más me llamó la atención es el derecho a las diversidades étnica y cultural y al derecho de las víctimas del conflicto armado, que también lo hago mención por las finalidades que hemos tenido en la clase con Leni Viviana Murcia Naranjo. Entonces, lo que hemos mencionado hasta ahora, pues ha sido lo teórico y cómo se aplica en lo práctico. Entonces aquí es donde tenemos en cuenta pues nuestra jurisdicción rural y agraria. Listo. Antes de terminar mi exposición, ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo alusión otra vez a la imagen que ya había sido presentada de los diálogos agrarios.
Bueno, como les estoy diciendo, aquí estamos haciendo alusión pues solamente a uno de ellos, a uno de los grandes panelistas o ponentes, que es el doctor Adolfo Quirós Monsalve, la cual hicimos alusión todo este tiempo, todo el tiempo de la exposición, porque él fue ponente de varias sentencias del campesinado, como nos dimos cuenta eh, en las últimas diapositivas de PonPon para mi exposición. Pero también necesito hacerles alusión al doctor Jaime Araujo Rentería, quien también fue ponente de varias sentencias de protección de víctimas. Jacqueline, también quiero hacer alusión de que fue una persona muy importante porque si no hubiera sido por ella y gracias al doctor Jairo Alberto, pues yo no pude haber ingresado al edificio Alianza donde yo pude haber escuchado pues todas las exponencias anteriores y de la cual solo una de ellas estoy haciendo alusión, y también a Ariana Achiquideres, quien también participó, pero como moderadora de todos los diálogos agrarios, de la cual estoy haciendo alusión a una pequeña parte de ello. Y para terminar, me gustaría hacer unos fuertes agradecimientos a todos los exponentes que estuvieron ahí, pero también a otras dos personas que voy a hacer alusión aquí, porque si no hubiera sido por todas estas personas, no sería posible la realización de esta ponencia que es mía, haciendo alusión al doctor Adolfo Wilson Quizón Monsalvo como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que haciendo una pequeña investigación exhaustiva de él, es un duro, la cual yo admiro profundamente, porque si no hubiera sido por él, no estaría cogiéndole amor a la materia y también a la importancia del derecho agrario en el día a día. Lo mismo a los demás intervinientes, al doctor Jaime Arjarudo Rentería, que también nos hizo una intervención muy interesante complementando la anterior, viéndolo desde su experiencia en la Corte Constitucional de Colombia, a la doctora Adriana Achideres, abogada litigante especialista en Derecho de Familia, que como les decía a lo largo de mi exposición, el derecho agrario, el tema de la justicia agraria, el tema del campesinado en sentido estricto y en sentido amplio y otros más, pues tiene mucho que ver con el derecho de familia, pero también con el derecho laboral. También le quiero dar un agradecimiento a la autora Jacqueline Campo Ricón, porque como les decía, ella fue la única que me autorizó, junto con el doctor Jairo Alberto Delgado Beltrán, la entrada al edificio Alianza, donde yo pude asistir como un estudiante más, donde yo puedo hacer quizás y solo quizás mi futura judicatura allá en la unidad de restitución de tierras, pero si no hubiera sido por esa entrada que ella me ofreció junto con mi profesor Jairo Alberto, no hubiera sido posible ni darme cuenta de los grandes desafíos que se tienen en cuenta en el derecho agrario colombiano, ni tampoco hubiera sido posible esta exposición mía haciendo alusión pues al doctor Adolfo Wilson Quirós Monsalvo. Ahora bien, ¿por qué hago alusión también al doctor Jairo Alberto Delgado Beltrán y a la doctora Leni Viviana Murcia Naranjo? Porque si no hubiera sido por mis dos profesores, que aunque son de diferentes materias, que es el derecho agrario, los conflictos agrarios, los mecanismos de reparación a víctimas y restitución de tierras, pues tampoco hubiera sido posible el verdadero interés, el verdadero entusiasmo y, como diríamos los jóvenes, digamos las ganas de luchar, de investigar, de hacer ese tipo de actividades. Entonces también les doy un agradecimiento muy fuerte a mis dos queridos profesores de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, porque yo, su estudiante, Juan Sebastián Cruz Angarita, pues está interesado quizás, solo quizás, en hacer una judicatura, pero mientras tanto en cómo poder interesarme en estos temas agrarios y reconocer la importancia que tiene, no solamente aquí en Bogotá, sino en toda Colombia. Entonces ya con esto doy por terminada mi exposición y espero que les haya gustado. Como dije, esto está dirigido a la autora Leni Viana Murcia Naranjo, entonces espero que lo disfrute y que le guste. Y que con esto ya doy por terminado. Entonces, como digo en mi diapositiva, a todos y a todas les voy a dar mis
profundos agradecimientos. Entonces, muchas gracias.